En el último año, las últimas cifras que están disponibles, entre marzo de 2018 y marzo de 2019, se destrozó un puesto de trabajo cada 2 minutos. Y es algo que no se ve, ¿no? Porque siempre destacamos que la pyme genera el 70, el 80% del trabajo de la Argentina. Pero es una economía que está parada, devastada, y empresas que van cerrando a medida que pasan los días, ¿no? Porque no la pueden solventar. El último informe del panorama laboral de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, muestra que el crecimiento económico registrado en 2021 fue insuficiente para recuperar el mercado laboral de América Latina y el Caribe. Yo lo que creo es que estamos en una fase del desarrollo del capitalismo en el cual la ganancia está centrada principalmente en la especulación financiera y no en la producción de bienes y servicios. Eso genera que el dinero se ponga en la especulación de las finanzas y no en la generación de productos, sean tanto servicios como bienes, que requieran de la capacidad y del desarrollo de la mano de obra. Pero el desarrollo actual hoy del capitalismo lleva a que los que tienen la mayor cantidad del dinero la inviertan en eso. Entonces eso, sobre todo, produce la salida de los recursos de los medios productivos para los medios financieros. Roy, toma 2. La hipótesis que plantearía es que hoy estamos atravesando una crisis distributiva. Significa que la manera en la cual se valoriza el capital y el trabajo hace que el trabajo esté globalmente desvalorizado. Fue el fenómeno de los chalecos amarillos, no sé si se acuerdan, antes de la pandemia en Francia, pero que ya indicaba que ese problema era un problema también en los países centrales. Bueno, esto va a empeorar. Esto va a empeorar. Entonces nosotros lo que podemos aportar, que es fundamental, es una pregunta a la sociedad, que reabra la pregunta de cuánto vale el trabajo y que no nos dejemos engañar por los debates que nos alejan de esa pregunta. Yo me había recibido recientemente de socióloga en Mendoza y la verdad que luego de 4 años de recesión, yo y muchos y muchas de mis compañeros pensábamos, bueno, ¿de qué voy a trabajar? Ya decíamos, bueno, uno puede estudiar lo que quiera porque igual no vamos a tener trabajo. Creo que vivíamos en este país y en muchos otros en los años 90. Una situación de mucha opresión, ¿no es cierto?, de mucha falta de futuro, de mucha dificultad. Habíamos llegado al 18% de desempleo. Después de la crisis del 2001 empiezan a surgir tanta cantidad de empresas recuperadas por sus trabajadores y trabajadoras. También lo relacionaba con la experiencia familiar de mi viejo, que también tenía una fábrica, era un tallercito pequeño de metalúrgico y tuvo que cerrar en esa época. Y de estas personas que habían dejado toda una vida, digamos, para un trabajo en relación de dependencia y de pronto se encontraban desamparados, ¿no?, por el mercado. Andabas con un carrito en la calle con mi mamá y mis hermanas, andábamos juntando materiales para poder vender y tener el sustento del día a día en la casa. Y lo hice desde los 17 años hasta los 21, prácticamente 22. Lo hice bastante años. Mi mamá arrancó 2 años antes que yo, porque yo en ese entonces, cuando ella arrancó, yo estaba estudiando y trabajando a la vez. Entonces, como vi que lo que yo estaba trabajando mucho no le podía ayudar, largué estudio, largué todo para poder darle una mano y no dejarla sola. La historia es que es una empresa que entró en serios problemas económicos, el Amanecer Sociedad Anónima, desde el año 2008 más o menos. En el año 2012 ya había entrado en un proceso de vaciamiento de la empresa. ¿Listo? ¿Entrevista a Walter?
Toma 1. Nosotros le pusimos mucho a esto. Pensá que veníamos de una empresa, yo venía ex trabajador del Amanecer, de una empresa que nos dejaron en la calle. O sea que fue mucho en la vida de todos nosotros, porque tuvimos que arrancar desde cero. Nuestras familias nos tuvieron que apoyar porque el primer tiempo no cobrábamos nada, era venir a apostar a futuro. Ya antes de la pandemia, el capitalismo financiero producía grandes estragos, principalmente en el mercado de trabajo, ¿no? Porque disminuyen las actividades intensivas en trabajo, obviamente se demanda menos trabajo en relación de dependencia. Muchos trabajadores y trabajadoras que lo hacían en relación de dependencia pasan a ser precarizados, o sea que tienen la parte, digamos, mala de estar en relación de dependencia, digamos, no tienen posibilidad de decidir ni de participar en las empresas, pero no tienen la parte buena, supuestamente, que sería la cobertura a través del sistema tripartito de aportes previsionales. Sumado esto a la cantidad de trabajadores precarizados que existen en la actualidad, que están permanentemente entrando y saliendo del límite de la línea de pobreza, y que hoy en día tenemos una gran cantidad de trabajadores activos que están en la pobreza aún con pleno empleo. La economía siempre tendría que tener el ser humano como eje, ¿no? Yo estoy cada vez más en la tesitura de devolver la pregunta, ¿por qué la economía no tendría el ser humano en el eje, ¿no? Porque nosotros tenemos muy claro por qué el ser humano tiene que estar en el centro del dispositivo económico. Si somos sociedades humanas, entonces nosotros deberíamos estar en el centro. El ser humano ya no es solo un medio, un capital social, un recurso para la productividad, sino que es la finalidad misma de la economía. El bienestar de las personas y de los grupos y de la sociedad y de las comunidades es y debe ser la finalidad de la economía. El sistema no va a dar respuestas de vuelta de la misma manera que dio en los 50, no vuelve el fordismo al mundo, porque cuando a veces el peronismo también habla de desarrollo, habla de industrialización, no tiene en cuenta que esas grandes fábricas vienen con robots, no vienen con operarios. Tenemos que encontrar la forma de que todos esos compañeros y compañeras que ya no van a acceder a ese trabajo genuino, formal, como se dice, no caigan en la lógica de la informalidad, porque nosotros como Gestara, como trabajadores, si hay algo que tenemos claro, que no somos informales. Todavía no tenemos la conciencia suficiente como para asentarnos firmemente en una posición que finalmente compartimos la gran mayoría de la humanidad, no solamente los argentinos y las argentinas, ¿no? O sea, que firmemente digamos, no, nosotros queremos otra forma de organizarla. Y que eso no es ni comunismo ni socialismo, o sea, no es una discusión ideológica, que la podemos tener y no tengo ningún problema con eso, pero es mucho más profundo que eso. Es básicamente cómo hacemos para vivir bien. Me parece que la pandemia un poco deja de manifiesto esta crisis económica mundial que existe y esta crisis de modelo humanitario incluso, ¿no? Bueno, ¿cuál es el modelo de organización que necesitamos para que la humanidad sobreviva? Y sin duda desde nuestras experiencias hay un acumulado histórico muy importante con un potencial actual y a futuro que nosotros necesitamos poner en valor, reconocernos, conocer lo que somos y lo que hoy representamos y recursos para poderlo sostener y desarrollar.